Cátedra de Práctica Fotográfica de la Tecnicatura Universitaria en Fotografía y de Fotografía y Teoría de la Imagen y Fotografía en Filo. Y Paloma Fino, fotógrafo, que tiene a cargo la cátedra o la asignatura de Fotografía y Audiovisual, ¿sí? En la Escuela de Bellas Artes. Bueno, está buenísimo como pensar el lugar de la fotografía desde la docencia, ¿no? Y desde la enseñanza y el aprendizaje y ese intercambio mutuo. Y con Laura hemos quedado de acuerdo en que lo importante en la invitación que le hacemos a ellos es como estos espacios de reflexión que han generado o que generan en distintos lugares y en distintos ámbitos para empezar a pensar la fotografía de otra manera y construir otros discursos también desde la imagen. Entonces, bueno, aparte, fuera del ámbito universitario han pasado casi 50 personas, alumnos, que han salido desde allí también con ideas de proyectos fotográficos, proyectos audiovisuales, incluso grupos de investigación, nos contaban ellos. Así que es una gran oportunidad escucharlos hoy y bueno, pensar que la fotografía también puede ser un camino de la docencia, de enseñanza, de aprendizaje, de intercambio y de construir desde allí. Así que bienvenidos y gracias por venir. Bueno, buenas tardes, buenas noches mejor dicho. Gracias al grupo Libélula, todos sus integrantes. Gracias al ente cultural por estar abriéndonos el espacio para que esto ocurra y muchas gracias por supuesto a todos ustedes por estar acá presentes. Para nosotros es siempre un placer trabajar juntos, para mí y para Gabriel. Desde el momento en el que surgió la propuesta del grupo Libélula para que hagamos una charla, consideramos que por tratarse de una propuesta conjunta a ambos, la charla, el encuentro tenía que... ¿No se escucha atrás? Sí. Bien, perfecto. Hola, hola. Hola. ¿Ahí está sonando? Sí. ¿Sí? Consideramos entonces que lo más razonable, lo más sincero de nuestra parte era hacer una propuesta de charla en relación a nuestro trabajo como docentes. Por supuesto también desde el lugar de docentes que producimos nuestros trabajos en el campo de la fotografía, pero sobre todo pensar en esta cuestión tan compleja, ¿sí?, de la situación de docencia y de aprendizaje, donde es muy probable que nosotros tengamos más dudas que certezas muy concretas, ¿no? Por eso un poco el subtítulo que veíamos recién en respuesta a la pregunta del título tenía que ver con eso, ¿no?, con lo impreciso. Nosotros podemos dar cuenta hasta cierto punto, obviamente, de nuestra experiencia y sabemos que hay miles de caminos diferentes a seguir y que incluso dentro del campo de la docencia en fotografía eso ocurre, ¿sí? No hay una manera de enseñar fotografía y si nos ponemos a pensar cuáles son los espacios a los que se puede recurrir acá en Tucumán y si expandimos un poquitito el campo en todo el país, nos vamos a dar cuenta de que son siempre propuestas completamente diferentes. Lo que les tenemos ahí, Sí. que agradecer también es a la primera Casa Managua. ¿Se acuerdan? Que existía Casa Managua. Al Pollo y a Fede, ¿verdad? A la agencia Infoto, a la primera escuela Infoto donde hemos empezado con Pablo a trabajar, y a Tamaño Oficio, el último espacio donde hemos trabajado juntos hasta ahora. No sabremos qué va a pasar el año viene, porque no estamos trabajando juntos ahora con el Chango.
en la docencia. Pero a mí escucho esa frase, esa palabra dice, volveremos. Tal vez. Bueno, presentación. Yo que soy el más viejo empiezo primero. Esos son los privilegios de la edad. Yo nunca estudié fotografía. Yo he aprendido algo de fotografía sin estudiar demasiado, sin estudiar sistemáticamente, sin entrar en la academia, sin tener un programa, una currícula, un método. Mi manera de aprender fotografía, cuando yo estudiaba y veía cosas, no existía internet, hace unos años. Entonces lo hacía a través de, o sea, veía fotografías a través de las tapas de los discos que escuchaba, alguna revista que andaba dando vueltas. No había librerías donde se vendieran libros de fotografía en Tucumán. Y por ahí veía cosas sueltas en dossiers de una revista que se llamaba Página 30. Y las imágenes que yo veía eran imágenes de las que podríamos llamar nobles o elevadas, o sea, de los grandes autores de la historia, de gente que era diferente. O sea, la fotografía se abordaba, ahí se escucha distinto. Y si no, vengan adelante. Desde ese lugar de plantear al fotógrafo, a la fotógrafa, al autor como alguien distinto, y a la fotografía que hacían como algo inalcanzable. Aparte eran fotógrafos por lo general no de Argentina sino de afuera. Bueno, así se acercó la fotografía a mí y yo a ella. Y aparte tenía una novia que me prestó una cámara, pero eso es otra historia. Y después he tenido un maestro de fotografía que ya le voy a contar quién es, pero después. Bueno, a mí me pasó que yo terminé mi secundaria y me inscribí en fotografía, en la Tecnicatura, en la Facultad de Artes, y al mismo tiempo comencé a asistir a unas reuniones que había organizado un amigo, Atilio Binaschi, y un poco entre esas dos puntas yo iba enterándome de qué se trataba el mundo de la fotografía. Durante la secundaria había tenido clases con el profesor Escaño, que después fue profe mío también en la facultad, dictaba la materia de fotografía en la secundaria y así pude familiarizarme un poco con el proceso de captura y de toma y revelado y positivado de las imágenes. Pero para mí sobre todo fue muy fuerte, paralelamente al cursado de la carrera, en el cual me crucé con profesores de todo tipo, algunos de los que tengo un recuerdo increíble, como el profe Paulini, que está acá presente y que me enorgullece que esté acá. Y bueno, por supuesto también con Gabriel en tercer año, haberme encontrado y haber podido desarrollar mi primer proyecto fotográfico en el marco de su cátedra, perdón. Entonces lo que decía es que paralelamente a eso, desde 2007, comencé a introducirme un poco por las relaciones de amistad en el mundo del arte tucumano, que siempre para mí nutrió muchísimo mi formación y mi producción fotográfica. De hecho, mi trabajo, digamos, mi producción como autor tiene ese marco contextual como el principal disparador, ¿no? Este círculo amistoso, familiar, ¿no? Como esa familia elegida que se expandía, que me volaba la cabeza por tratarse de un grupo de artistas que de alguna manera le quitaban bastante solemnidad al razonamiento que yo había comenzado a descubrir en torno a la fotografía, ¿no? Entonces, para mí eso fue realmente determinante en términos formativos y en términos productivos.
Vamos a lo que sigue. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dar un muy breve panorama de cómo la fotografía, la enseñanza de la fotografía a través de dos instituciones principales se estaba y se está desarrollando acá. Entonces, no voy a hablar yo primero. Yo tengo la experiencia de la Facultad de Artes, de la Tecnicatura Universitaria en Fotografía, que es una carrera que dura 3 años. Acá hay muchos alumnos y ex alumnos de esa carrera y otros que calculo que no y que quieran saber cómo es. Bueno, se puede decir más, ¿no? Durante mucho tiempo yo he estado afirmando que la carrera era una mierda. Sí. ¿Y ahora? Por diversos motivos. Porque la currícula es anacrónica, porque las condiciones de dictado de clase y de asistencia a clase es muy precaria, porque el cuerpo docente, y me incluyo, está muy poco formado por algunas excepciones, como la de Juan Paulini, que ha pasado por la carrera, que dice que no, pero es sí. Bueno, me hago cargo de ese pedacito de cosa gastada, incómoda, medio resentida que tiene la carrera. Y todo eso dentro de una institución, dentro de lo que llamamos la academia, y uno no entiende bien qué pasa, si eso es la universidad, ¿por qué estamos así? Bueno, teníamos la otra charla, pero no importa. De todas maneras, hoy si me preguntan, la carrera ya no es una mierda. Porque ha entrado gente nueva a enseñar, distinta, más preparada, con otras ganas, no sé. Las cosas malas siguen estando ahí, pero hay algunas cosas buenas que también conviene rescatar. Acá lo tenemos a Luis Collados, no sé si está José Luis Albaca por acá, que son dos jóvenes que gratis han llevado adelante un programa de formación de recursos humanos, han llevado adelante, que estaban insertos ahí en la cátedra de la profesora Fuentes, que está acá. Y este tipo de personas, Luis, José Luis, el nuevo profesor de historia que se llama Walter Monge, bastante gente le ha dado como otro aire a la carrera. Entonces, si hoy me tienen que preguntar, bueno, ¿estudiaría fotografía? Sí, vayan a estudiar, que no está tan mal. Aparte, en tercero voy a agarrar yo. Que no sé si está tan bien, pero no importa. Si no, me quedo sin laburo, así que vayan. Y ese es más o menos el panorama de la academia y de la institución Facultad de Artes, Tecnicatura en Fotografía, esa carrera medio rara y subestimada. Pero vaya, Pablo acá tiene otras cosas para contar de dónde se enseña y cómo. Bueno, yo en 2015, o sea, yo me recibí de técnico y al toque comencé a dar clase en Infoto primero, dictando talleres de iniciación en fotografía. Luego pasé por otros espacios, la Asociación Freudiana de Psicoanálisis, Tamaño Oficio, en donde desarrollé gran parte de mi proyecto docente y donde también tuve mi espacio de trabajo y de gestión. Y en el 2015 llegué a la Escuela de Bellas Artes. La Escuela de Bellas Artes es dependiente de la UNT, es una de las 7 escuelas experimentales, tiene 106 años, es más vieja que la Facultad de Artes, más antigua que la Facultad de Artes. De hecho, Terán, cuando funda la universidad, incorpora a la Escuela de Bellas Artes y a la Escuela de Agricultura como instituciones ya conformadas.
no tenemos edificio propio, lo cual es algo que siempre vale la pena recordar. El rectorado gasta miles y miles de pesos en alquiler por mes y no tenemos edificio propio. Y cuando entré en el 2015 a la escuela me encontré primero con un momento de cambio de equipo de gestión, de dirección. Acababa de rendir su concurso Jorge Gutiérrez y Constanza Buraí como director y vicedirectora respectivamente, y al mismo tiempo se acababa de implementar un plan de estudios nuevo en el cual se incorporaba a la currícula las materias de fotografía y audiovisual. Yo comencé enseñando foto. En la actualidad existe el nivel inicial de fotografía, donde enseño fotografía estenopeica y procesos artesanales de revelado y de obtención de la imagen. En fotografía 2, y te pido por fin, Germán, si puedes avanzar un toque, si no me equivoco. En fotografía 2, donde con un equipamiento muy básico de la escuela, sumado a los equipos, las cámaras que se van comprando los estudiantes de la institución, podemos hacer un desarrollo, digamos, de la formación técnica específica en el manejo de la herramienta. Continuamos pasando, por fin, son 6 imágenes, las 3 primeras de Abril Rodríguez y las 3 siguientes de Rosario Dargam. No se ve muy bien por lo que estamos con las luces, pero alguito se llega a ver. Y ahí nos quedemos, por fin, un segundito, antes de seguir. Y una vez atravesado este segundo año de fotografía, donde abarcamos la parte productiva desde la práctica en clase, y hacemos hincapié en factores técnicos que para mí forman parte de una formación básica en fotografía, que va mucho más allá del triángulo de la exposición o, no sé, la composición. Intento hacer hincapié en el manejo de formato RAW, intento hacer hincapié en la lectura y el uso a favor de los histogramas. Además de que intento también, digamos, despertar cierta pasión por la imagen fotográfica y la práctica, ¿no? El ejercicio sostenido de producción. En un tercer nivel de fotografía, que se llama fotoproyecto, los estudiantes pueden desarrollar un proyecto, como recién charlábamos con el profe Paulini, que comienza o termina con una idea, ¿no? Digamos, hacer mucho más específico el momento en el que se produce la imagen para que responda a algún concepto, para que responda a una idea planteada a principio de año y puesta a prueba. Ese es de alguna manera, perdón, el panorama que se vive en la escuela, con un equipo de, con un cuerpo estudiantil impresionante, formado en historia del arte desde que tienen 12 años, que dibujan 3 horas por día y que viven en un entorno, al menos el escolar, no violento. Es una escuela pequeña, son 300 estudiantes, lo cual permite también conocerse bastante, y creo que para ellos y ellas significa el desarrollo de una sensibilidad muy, muy particular, muy especial, que permanentemente la vuelcan en sus producciones. Ahora sí, por fin. ¿Me puedo parar? Sí. Parate, chaval. Es muy complicado porque nos están filmando, no sabemos si nos paramos, nos sentamos, nos movemos, no importa. Se ha muerto Bertolucci. Cagamos. Frente a ese panorama, que es como casi esquizofrénico, es igual, generaciones nuevas que están aprendiendo con estas generaciones nuevas
y otras no tan nuevas que vienen con muchas carencias a la facultad, entran en muchas carencias a la facultad, y encima le sumamos las nuestras, bueno, se le quiebra el mate. Este es como el paso previo a explicar por qué laburamos juntos, ¿sí? O sea, cuando ya lleguemos a las 4, estamos en las 3, ya van a saber todo. Nosotros estamos convencidos de que el saber, el conocimiento, el estudiar es fundamental, ¿sí? Sin eso, la selva, como dice un amigo. Lo que nosotros vemos es que hay muchos alumnos y alumnas que no han aprendido a manejar el dispositivo que tienen a mano en la cámara, no saben de historia, tienen algunas carencias en otros aspectos de su formación. Entonces es un quilombo, es muy difícil porque frente al empuje de alguien joven que está en la facultad pero con esas carencias y tener a esa persona joven pensando que lo que está haciendo es súper transgresor, novedoso, genial, sin darse cuenta de que eso mismo lo ha hecho otra persona hace 100 años por lo menos, y no entender conceptualmente el rigor de las cosas en cuanto a cómo manejo la cámara, ¿no? Así, bueno, ¿dónde estoy parado como docente? ¿Qué tengo que enseñar? Y la verdad que no sabemos. O por lo menos en ese ámbito es muy difícil agarrarse de todos esos agujeros para poder llenarlos, ¿no? No tenemos ni bibliografía. Hay alumnos y alumnas que no saben lo que es un libro. Un libro es una cosita así con hojas, no saben. Bueno, deberían de saberlo y leerlos. Entonces ahí estamos parados, y ahí hemos estado parados desde siempre, así, macho, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con toda esta problemática generalizada de la cual no nos podemos hacer cargo? Bueno, hagamos un taller, ¿verdad? Bueno, sí. Hagamos un taller. ¿Un taller de qué? No sé, pregúntale a él. Un taller de producción fotográfica. Principalmente, porque desde siempre que se expandió en sus múltiples ediciones, se expandió hacia otros campos que excedían al fotográfico, un poco porque sabemos que siempre hemos tenido en común con Gabriel pensar la fotografía, y en este caso la docencia en fotografía, desde sus límites, ¿no? Sabemos que hay momentos en los que las ideas exceden a la fotografía y exceden a lo disciplinar, sobre todo, ¿no? Entonces, por un lado, necesitamos que, capaz que ya no, pero necesitábamos que la fotografía sea reconocida por cierto espacio de circulación del arte, pero al mismo tiempo dictamos un taller de producción fotográfica específicamente. No, desde siempre tuvimos esa certeza de que no había ninguna limitante en cuanto a la herramienta, pero sí nos paramos desde el lugar que más conocíamos, que era la herramienta fotográfica. Respecto al rigor, me parece importante aclarar que me parece que esa cualidad tiene mucho que ver con una capacidad de adaptarse a las diversas situaciones que nos presenta el trabajo con la cámara, ¿no? Con la cámara y todo el aparataje que excede a la cámara. Para mí fue muy determinante durante la facultad, en primer año, junto con Agustín Indri, actualmente profe de la Facu, con quien cursé toda la carrera.
viajar en primer año a ver una muestra de Robert Frank sin tener idea quién era Robert Frank, eso se lo debo a Agustín claramente, y darme cuenta de cómo el rigor de Agustín, o el rigor del que me hablaba Agustín respecto a Frank, el rigor de Frank, digamos, era distinto en Estados Unidos que en Francia. Quiero decir, se fotografía de una manera en un trabajo, en un proyecto, y el tipo fotografiaba de otra manera en otro proyecto, ¿sí? Anterior. Y por otro lado, también darme cuenta de que Frank había expandido los límites de lo fotografiable, o en la manera de fotografiar. Eso sí se complementaba, y vuelvo al profesor Paolini, con un profesor de química que me hablaba de sensores digitales, también de química, obvio, pero que nos mostraba sus trabajos, nos hablaba de sensores, nos hablaba de megapíxeles, nos hablaba de óptica, y de cómo la óptica es determinante y de nada me sirve tener, no sé, una ultra full frame de 60 megapíxeles si tengo una lente deficiente, ¿no? Pero siempre enmarcándome en los objetivos puntuales de un trabajo específico, ¿sí? Si me dedico a la fotografía publicitaria, y bueno, el rigor técnico va por un lado. Si me dedico a otra cosa completamente distinta, probablemente mis parámetros sean diferentes. Antes de pasar a la otra, el pensamiento que viene, eso es lo que nos ha abierto la cabeza. Ahora sí, pasale, por favor. Lo primero que hay que preguntarse es si vale la pena enseñar fotografía, como decía la Lupe en algún momento conversando. Hay que enseñar fotografía, es realmente importante enseñar fotografía. Creemos que sí, que es importante enseñar, que es importante aprender y estudiar. Después uno hará lo que sea, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que enseñamos? Nosotros dos, ¿qué es lo que enseñamos? ¿Qué implica enseñar fotografía? ¿Qué implica ser fotógrafo, fotógrafa? Bueno, en el 2011 arrancamos este taller con Pablo, seguido de Eugenia, al acto de... Estoy hablando de ella. Una de nuestras primeras alumnas es Eugenia Fondevila, que se acaba de ir al acto de su hijo de 2 años, de fin de año. Pablo Soler también, que no se va a ningún acto. Y ese tipo de gente, la Eugenia está absolutamente rayoneada de la cabeza. Y Pablo, que también está rayoneado, pero desde otro lado, con otro tipo de stencil, de gubia, le han hecho los rayones. A nosotros nos empieza a abrir el horizonte, a entender que la fotografía, el ser fotógrafo, no era solamente una cosa, que expresarse a través de la fotografía no era solamente hacer un tipo de fotografía, siguiendo determinados dogmas o cánones o líneas de pensamiento, porque ahí en nuestro primer taller, que ha sido como el más exitoso, ¿verdad? Teníamos 11 alumnas. Había de todo. Había una persona como Eugenia que venía del diseño gráfico, que no sabía operar la cámara, pero que tenía una cabeza hecha para la fotografía. Y venía Pablo, que no había estudiado fotografía, pero se sabía todo eso me lo ha dicho él hace muchos años, se sabía todos los botoncitos de la cámara que tenía, para qué servían y cómo se usaban. Entonces, como ya se sabía todos los botoncitos, se compró otra cámara para aprenderse todas las funciones que tenían y seguir y seguir. Gente muy distinta que a nosotros nos ha enriquecido tremendamente. Entonces, bueno, ¿qué es el fotógrafo o fotógrafa ahora? ¿Qué corno uno está enseñando ahora? ¿Qué enseñaba hace 10 años y qué va a enseñar dentro de 5?
porque esto está cambiando todo el tiempo. No sabemos. Sabemos lo que pasó y más o menos hasta ahí. Sí sabemos que este taller ha cambiado tremendamente. Y ahora sí, Germán, anda pasando despacito. Y esas son las 42 gentes que han ido al taller en estos años. Varios de esos están acá. Con el número 2, Pablo Soler. Volvela. Volvela. Renata. Montones. Y todas esas gentes a nosotros nos han literalmente abierto la cabeza. A Jessy, todos y todas. Cada uno desde su lugar. A Fer. Creemos que no nos hemos olvidado de ninguno. Bueno, ojalá. Es muy tremendo eso que hemos vivido durante 7 años. 7. Porque nosotros, bueno, el joven se ha hecho un poco más maduro, yo me he hecho un poco más viejo. Hay gente, alumnos como la Romina, que ha ido 2 veces, con Pablo Soler también. No aprendía. Y nos cruzó con todo tipo de expresiones y con todo tipo de gente y con gente que tomaba la fotografía de lugares insospechados para nosotros. Bueno, y ahí de nuevo te preguntaba, bueno, pero estos 42 son fotógrafos y fotógrafas y son todos distintos. Y ahora sí pasa. Y ahora vamos a ver algunas de las fotos de algunas de las gentes, Vale. No se enojen si no están. Vamos pasando, Porfi, porque son varias. Como decía Gabriel recién, haber conocido a Euge en la primera edición del taller fue determinante para nosotros respecto a esto que yo les comentaba recién sobre expandir los límites o pensar a la fotografía desde un lugar dinámico, un poco porque veíamos como alguien que se había formado de otra manera, que no tenía una formación técnica específica en fotografía, hacía uso de la herramienta y de su mirada para plantear su discurso, ¿no? O su manera de mirar y relacionarse con el mundo. Y así con cada uno fue diferente. Ahora sigue Fede Robledo. Fede Robledo tomó el taller un tiempo después y en este trabajo para nosotros fue muy interesante cómo de repente la fotografía se sostenía en una operación que implicaba una serie de elementos específicos que involucraban la idea de reflejo, de espejo, y de la cual era producto la imagen fotográfica. Estefi Morales Pacheco también de la primera y segunda edición del taller. Bueno, vamos a ver varias cosas. Perdón, esa no es de Steffi, error mío. Ahora sí, las imágenes de Pablo Soler. Perdón. Las fotos de Pablo Soler en relación a los rituales de la muerte, el recuerdo y en un segundo momento de la fe.
Amalia Becker, por ahí anda, con esa tremenda sutileza y fascinación por el detalle. A Fer que empieza a cruzar lenguajes, que es como una acción performática o algo parecido ahí, en su foto, en su trabajo, hablando con el archivo, con la memoria, con lo oculto, con lo privado, con el parecido, con un montón. La Renata, que literalmente nos volaba la cabeza, venía con una foto rara, tremenda. Estas últimas son de un grupo de 8 personas que a nosotros nuevamente en el 2016 nos transforman la idea de lo que era un taller. En ese momento 8 mujeres que han formado un grupo con nosotros dos tremendamente fuerte, con mucha energía, con mucha cabeza, con mucha producción, y que al año siguiente deriva en un taller con esas mismas 8 personas, un taller de investigación. Y hoy todavía seguimos tomando porrones. Nunca nos había pasado. Sí, tomamos porrones con chicas, pero no con esas 8. Nunca nos había pasado que las mismas personas que se anotaron en el taller lo terminen. Siempre alguien dejaba en el camino. Nunca nos habían pasado un montón de cosas que pasaron en ese taller. Creo que para nosotros, ¿se escucha, verdad? Sí. Creo que para nosotros fue también importantísimo a nivel de... Perdón, que fue importantísimo a nivel, digamos, de formación o de pensamiento en torno al feminismo, ¿sí? Hay que decirlo, si no fuera por esas 8 personas, muy poco de lo que sabemos ahora o de la manera en la cual podemos vivir este mundo hubiera ocurrido. Recién pasó el trabajo de Carolina Dumas Pelletti, ella formó parte del último grupo del taller de producción, y ahora volvemos a Lupe Valenzuela, que formó parte de este grupo del 2016. Gracias, Germán. Y Lupe también nos voló la cabeza, un montón. Agregué un par más. Yo sé que vos no habías elegido esa, pero... Ha habido como una confluencia de energía ahí muy especial. Eso pasa. Y ahí uno termina pensando, ¿qué le estoy enseñando yo a esta gente si esta gente es la que me está enseñando a mí para nosotros, ¿no? ¿Qué tengo para dar si esta gente es la que... No estas 8 que no se agranden, no, esta gente, estos 42, son los que me están dando a mí todo esto, ¿no? Son los que me llevan por estos caminos, por estos lugares
a ver y hacer todo esto, hacer que esto crezca. Perdón, ¿podés volver, por favor, Ger? ¿Podés volver? No, perdón si era la primera esa. Esto último que estamos viendo es registro de la última muestra final que se hizo en el 2017 en tamaño oficio. Y sí es importante mencionar o mostrar imágenes de las muestras finales y su instalación. Y ahora sí, por favor, sigamos. Porque, bueno, realmente esto se aproxima un poco más al trabajo, ¿no? A cada uno de los proyectos. No se está viendo muy bien, pero esto es un dispositivo de tipo retroproyección que aparecía, digamos, en el marco de una puerta y en tamaño oficio. Esto es lo de recién de Aníbal Aparicio, esto de Marina Rosenzweig, con una habitación, digamos, explotada, ocupada, tomada absolutamente por ella, y sus recortes y su material de archivo y sus textos. Entonces mostrar una foto del trabajo de Aníbal o una foto de Marina no sería suficiente, ¿no? Y si bien esta es la última, siempre en todas las muestras ha habido una, obvio en mayor o en menor medida, una relación de la fotografía con el entorno, con el contexto, con ese espacio que se estaba habitando, tomando a esa operación como un acto discursivo más, ¿sí? No se puede mostrar a todos los trabajos de la misma manera. Y cuando hablamos de gesto amoroso, y el acto fotográfico, y el acto de enseñar y aprender, y eso que se ha dado, tiene relación con esa energía que se ha ido intercambiando entre estas 42 personas y nosotros. Pues no tenemos ninguna duda de que no hay otra manera que es a través del gesto amoroso. No hay otra manera de enseñar. Nosotros no transmitimos contenidos. No, eso es un reduccionismo que a nosotros no nos corre por ningún lado. Y por eso están acá ustedes y nosotros también, ¿no? Esto también es un gesto amoroso, ¿no? de estar acompañados. Y así es como encaramos la docencia. Más allá del ángulo de exposición o de lo que como sea que uno vaya a aprender o estudiar, si no existe eso que te mueve, que te circula por algún lado del interior del cuerpo, ¿no? Del espíritu, hagamos otra cosa. No hay chance. O sea, en los docentes lo que hay que encontrar es un docente que tenga ese tipo de gestos, y los alumnos y alumnas también. Si no, leemos un libro y aprendemos cualquier cosa. Yo creo que a nosotros nos ha salido así, y tiene que ver con la manera en la que producimos nuestra fotografía, en la que nosotros desarrollamos nuestros proyectos, y a la hora de la docencia, en el momento de la docencia, es muy probable que hayamos transmitido eso, ¿no? La fotografía como una extensión del vínculo afectivo. Creo que hay gente que lo hace desde otro lugar completamente distinto, y que son maneras que coexisten, ¿sí? Me parece que es algo que se nos ha dado a nosotros un poco por ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo relacionado con lo que habíamos, digamos, aprendido durante nuestra práctica. Un poco en relación a esto, y también para destacar que para nosotros siempre ha sido muy importante conocer la producción de otros autores, y
un poco así como hace poquito la escuchaba yo a Claudia del Río, que es una artista rosarina, y ella nos decía en medio de un seminario que tener una idea era como una fiesta. Y es bastante así, ¿no? Si se ponen a pensar. Bueno, para nosotros también conocer producciones de autores diversos también era así, como muy excitante, ¿no? Si podemos por fin pasar. Mariela Zancari, esto se parece a algún momento de algún encuentro de taller, ¿no? Vamos a mostrar 3 imágenes, 4, perdón, la anterior por fin. No. Mariela Zancari es una artista argentina que vive en México y ella cuenta, ella y su hermana melliza no tuvieron oportunidad de ver a su padre ya fallecido, ¿sí? Ella se dedica al arte, estudia y produce en México y en su momento decide hacer un casting que publica tanto en los diarios mexicanos como en diarios argentinos para encontrarse con gente que al día de hoy, entre 68 y 72 años, crea que se parezca a su padre, ya fallecido. Y bueno, no funciona muy bien el casting en México porque no encontraba gente que tenga rasgos parecidos, no se había aprendido, digamos, para el casting gente con rasgos parecidos en Argentina, en Buenos Aires. Y ahora sí, por favor, pasemos a la que sigue. Son hermosísimas sus fotos, son tremendas, y ella pensaba en hacer este casting para luego, con las personas que elija, ambientar, generar unas escenas en las cuales volver a fotografiarla a esta persona encarnando a su padre, y cuando vuelve a México y ve las fotos se da cuenta que el trabajo ya estaba ahí en estos retratos. Pasemos por favor a la que sigue. En estos retratos de señores que se habían acercado a encarnar a Moisés, not dead. Y encima, además de que hace este proyecto que a nivel imagen es hermosísimo, y anécdotas y conceptos fuertísimos, lo produce, y esto no está no lo vamos a ver ahora, pero pueden entrar a su página y en el apartado de este proyecto descargarse 2 archivos PDF que pueden imprimir y están en altísima calidad, en color, y después montarlos en un libro de doble lomo, que en la medida en la que yo voy superponiendo imágenes aleatoriamente voy armando infinitas combinaciones de todos estos retratos, ¿no? Podemos seguir por fin. Acá un autorretrato con uno de los actores, digamos. Bueno, este proyecto y el trabajo de esta artista lo conocí en el marco de un taller de historia de la fotografía que dictó Juan Pérez Guerrero en la última Bienal, y bueno, al toque se lo compartí a Gabriel porque me había parecido súper hermoso. Y creo que esto, que en este caso está pasando con el trabajo de Mariela Zancari, nos ha pasado durante estos 7 años en repetidas ocasiones, y un poco también nos hemos ido formando juntos, ¿no? Con Gabriel. ¿Se acuerdan que yo les decía que nos saltó del 4 al 6, ya me perdí? Cómo me había formado yo en la fotografía, y que bueno, tenía un maestro al final, así como un misterio, y ese es porque él, Pablo, es el que le mostraba a esta gente, a
a estos nuevos fotógrafos, esta nueva manera de fotografiar, y le decía, mirá, he encontrado esto, he descubierto esto, mirá esto, qué bueno que es. Bueno, entonces él es como mi maestro, ¿no? Y hablábamos del rigor y ahora hablamos de la libertad. En la reunión previa a todo esto que hemos tenido con el grupo Libélula, nos han hecho un par de preguntas, unas cuantas, y una de esas era, bueno, ¿y entonces cómo se enseña? Bueno, creemos que se enseña con rigor y con libertad. Así funciona. Libertad para no sé si querés pasar y ver estos fotógrafos y fotógrafas. Sí, bueno, de verlo a Billingham, de verlo a Nicky Lee, de verlo a Timmons, de verlo a Magini, sí, basta de documentalismo, basta de la técnica depurada, basta de no sé, de la estructura formal ordenada que debe de ser la fotografía y cómo se la enseña, y vivamos un poco más. Timmons decía, hoy hablamos de eso, que él necesitaba experimentar la cosa para fotografiarla. Billingham hace la foto con una cámara de aficionado. La Nicky Lee también. Ni siquiera ella opera la cámara. Magini dice, me canso de documentar la vida de mis amigos drogones en serio, en Nueva York. Vamos, ¿a dónde va el verano? Allá, 2007. Vamos a hacer que las cosas pasen. Eso dice Magini. Vamos a hacer que las cosas pasen. Entonces se junta con gente y lo pone todo en bola y lo tira por una montaña de arena. ¿En serio? Y que eso no es fotografía. Esa es la más absoluta libertad que tiene la fotografía. Se nos cuestiona que hay miles de millones de dispositivos, de smartphones con cámaras, por lo tanto hay 3.000 millones de fotógrafos, fotógrafas, pero que esos no valen, porque eso no han estudiado, no saben, usan la cámara en automático. ¿Y a mí qué me importa eso? Pues si vos tenés algo para decir con una cámara, aunque sea la que está dentro del teléfono, lo vas a decir. ¿Cómo era una ultra full frame y qué sé yo qué? Y no tenés nada para decir. Usala de adorno. ¿Han visto que hay cosas básicas? Así, con esa libertad y con ese otro rigor. No le decía a Pablo, él ha dicho una lente deficiente, un lente pedorro, medio feo. Pero son las dos cosas juntas, ese rigor, esa cosa que vos sabés que tenés que más o menos medianamente manejar, pero para decir algo, con total y absoluta libertad. Si no, ¿de qué vale? No. Bueno, esas cosas me las enseñó él, y yo me pago por el taller. Lo que pasa es que ustedes no sabían. Eso me lo enseñó él. Y yo creo fuertemente en eso. Hay 3.000 millones de fotógrafos, qué bueno. Así creo yo que tiene que ser la fotografía, qué es ser fotógrafo, fotógrafa hoy, cómo se debe de enseñar, qué es lo que hay que enseñar, por dónde te tenés que meter, por todos lados. No sé. Recién veíamos trabajos de Ryan McGinley, ahora de Wolfgang Tillmans. Wolfgang Tillmans poniendo la mirada en el entorno cotidiano. Podés volver por fin en su entorno cotidiano y haciendo pequeñísimas intervenciones, o que parecen pequeñas, intervenciones sobre lo que se dispone
fotografiar, ordena el espacio antes de ordenar desde el encuadre, pero siempre desde una formación o producto de una formación absolutamente alejada de los clásicos de la historia de la fotografía, ¿no? También pensando que uno puede hacer una historia de la fotografía recopilando tapas de discos y tapas de revistas de la cultura under, ¿no? Como un tipo parado más en ese lugar que en el estudio de Cartier-Bresson. No le importa el instante decisivo a Tillmans, nunca le importó tampoco. Como producciones conceptuales muy fuertes que a nosotros nos han ido marcando. Y ahora sí, por fin, si podemos pasar a las últimas tres. Pero por otro lado, no planteamos que hay que prenderle fuego a Cartier-Bresson y sus libros, sino que en vez de plantear una línea divisoria, ya había empezado a quemar a la Bresson. la cosa es sumar. Se lo estaba cachando por Existe Cartier-Bresson y también está Tillmans. No dividir, sino sumar. Eso. Y después le prendemos fuego a todo. Y Nicky Lee, el pirómano. Y Nicky Lee, una artista coreana que al modo camaleónico se va inmiscuyendo en distintos grupos de amigos o entornos laborales, y es la segunda de la primera línea, de izquierda a derecha, es la segunda, haciendo uso de este dispositivo que deja impresa la fecha en el negativo, dándole siempre a la cámara a otra persona. Y si podemos pasar a la que sigue, ahora la vemos a la derecha, a Nicky Lee, en su proyecto Jubiladas, porque claro, ella va llevando adelante sus distintos proyectos, proyecto latino, proyecto jubilada, proyecto corredora de la bolsa, proyecto stripper y así. Y de nuevo lo performático y de nuevo la construcción previa, donde el momento de la toma, bueno, no tiene tanto peso. Sí lo tiene, obvio, pero no tanto como toda la construcción previa anterior, ¿sí? Una más. Su proyecto White Trash, en el sur de Estados Unidos. Bien. Creo que hasta ahí llega. ¿Hay uno más? ¿No? Bueno. Digamos que ahí vamos concluyendo. Sí. No sé qué hora es, pero sí estaría buenísimo que a partir de esto podamos dar lugar al diálogo, a las cosas que hayan surgido como dudas o aportes, preguntas. Falta el número 7 que debe decir gracias. Bueno, sería una mala idea dejarlo ir sin hacerle preguntas a estos dos genios, así que empiece la ronda, así vamos terminando después. Los que quieran preguntar, ya saben. Si quieren el micrófono, pasamos el micrófono, preguntan desde ahí. Amorticen el costo. La idea de genio le hace mucho daño al arte, a la ciencia, pero bueno, hoy. Una coletilla. Bueno, quiero hacer una cosa, Dale. una pregunta. Bueno, no, agradecer y no solo a ellos, sino a los que están acá, como, y rescatar esta idea de dejar de dividir las aguas en la fotografía, sino empezar a generar más lazos de unión, de miradas y de pararnos solamente en un lugar y decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y empezar a abrir un poco eso y recibir y dar ese intercambio, como que me parece fundamental hoy, y
se nota en las producciones de los grupos y de la gente que ha pasado por ahí por los talleres, en lo que plantean ustedes. Está buenísimo como hablar de eso hoy, hablar de conceptos también que no podemos desconocer. O sea, lo importante que las 8 chicas que han continuado el grupo y que hablaban del feminismo son temáticas que no podemos desconocer hoy en la fotografía, porque son las cuestiones visuales que nos están alimentando todo el tiempo. Entonces, como, bueno, agradecer que traten de unir y abrazar en lugar de separar en un mercado tan fuertemente dividido y competitivo como lo es la imagen y la fotografía hoy. De una, gracias. Yo pienso mucho en la música y en cómo hay que aceptar que no hay géneros musicales mejores o peores. A lo sumo hay mejores o peores canciones o piezas musicales, pero esa división por géneros no tiene ningún sentido. Si estamos todos acá intentando vivir de la fotografía, y me parece que hay que reconocer y poner en valor el trabajo de todos y todas nuestras colegas, ¿no? Siempre, permanentemente, ya sea que yo me dedique a la fotografía de eventos y mi colega al arte contemporáneo, nada, somos todos ahí moviéndonos para que la cosa siga girando, ¿no? Y por otro lado, me parece que ese gesto amoroso que a nosotros nos interesa poner en valor es un posicionamiento político, es la respuesta que desde un lugar se puede dar al espanto que puede significar la vida hoy, ¿no? Cuando no se condenan a asesinos, femicidas, entre otras cosas, cuando la guerra humanitaria tira bombas y después medicamentos y ropa, o como nos contaba en un seminario Beatriz Lábate, cuando los mecanismos para detectar latidos del corazón en los derrumbes o en los aludes, en ese tipo de catástrofes naturales, post-terremoto, por ejemplo, se utilizan para identificar inmigrantes ilegales en el agua y no dejarlos entrar a un país, ¿no? Entonces, por ahí las producciones parecen muy situadas o autorreferenciales, encriptadas, cuando en realidad ese gesto amoroso es la respuesta frente a todo, ¿no? Y tu posicionamiento frente al mundo. Digamos que hace falta una visión un poco más positiva, un poco más alegre de lo que ustedes están planteando de la fotografía. Yo estoy de acuerdo totalmente con que hay que darle la libertad y que cada uno se exprese con lo que sea, como sea, mientras sea fotografía, obviamente. Ahora, enseñar fotografía es como enseñar arte. ¿Quién enseña arte? Lo que puedo dar son herramientas, lo que puedo dar son ejemplos, ideas, pensamientos de otros o propios. No se enseña a ser artista, ¿no? No, claro, es muy difícil eso. Yo más lo veo, y que es lo que me parece desde el punto de vista de mi experiencia, la enseñanza como la interacción entre el que coordina y el que produce, o producciones en conjunto, porque sí es cierto que el enriquecimiento del alumno hacia él, que tiene la iniciativa, ¿por qué le vamos a llamar profesor? Vamos a llamar el que tuvo la iniciativa de juntar una serie de personas que tienen intereses comunes, pero individualidades de expresión. Entonces cada uno se va a expresar
con este mecanismo, método, técnica, procedimiento, de acuerdo a su sentimiento, a su cultura, a su manera de ver, y no se la puede encasillar a la fotografía. La fotografía abarca, utiliza y comprende tantas especialidades, es tan variada son tan variadas las posibilidades y los alcances que tiene, que uno puede enseñar cómo manejar una cámara. La enseñas hoy y mañana la cámara ya es otra. En esta época, cuando yo hacía fotografía con cámara de película, había 3 elementos: el rollo, el diafragma, la distancia focal y el tiempo de exposición. Se acabó, no existía ni el exposímetro, íbamos a ojo. Y bueno, entre 8 y 16 para un 125 con el sol a la espalda. ¿Estamos? Entonces la técnica nos ha superado en muchas cosas, pero nos ha beneficiado en otras. ¿En qué nos ha beneficiado? En eso. Cualquiera saca un teléfono y se expresa con la fotografía. Muestra lo que cree que es importante. O sea, en última instancia, es una manera de ver y de plasmar lo que ve y lo que siente. Si después le dan valor o no le dan valor el resto de la academia, eso es otra historia. Sin duda que el arte ha ido evolucionando y ha pasado por distintas etapas, desde lo que nosotros podemos llamar arte primitivo, a lo que podemos llamar arte moderno, postmoderno, postfotografía y todo lo que viene con los nuevos términos. Pero acá está la fotografía, acá está la fotografía. La fotografía, en última instancia, ¿qué es un fotógrafo? La frase que a mí me gusta, que no me acuerdo de quién es, pero que la he leído, se convierte en fotógrafo la persona aquella que, cuando el aparato para capturar la imagen es una prolongación de su persona, cuando él es capaz de hacer clic y poder expresar lo que quiere. Es la idea. Yo puedo enseñar la técnica, enseñarle a alguien a ser artista. Es más, ¿cuáles son los parámetros para valorar una fotografía? Para decir cuál es buena y cuál es mala. ¿Qué significa un concurso? ¿Qué significa el primer premio? ¿Qué significa la mención honorífica? Nada. No significa nada, porque no tiene más que la subjetividad de las personas que de una manera u otra tienen más experiencia o menos experiencia y emiten un juicio de valor sobre algo que lo están viendo plasmado en un papel, en una proyección, pero que no conocen el autor, que no saben cuál fue la intención, que no entienden lo que es la anécdota, que no le importa el contexto, y ahí es donde la fotografía, digamos, la evaluación de la fotografía se agua por todos lados, no tiene arreglo. Eso no tiene arreglo, porque hay mil decálogos de cómo se debe juzgar una fotografía. Y una de las frases famosas es: si la fotografía necesita explicación, no sirve. Si la fotografía te implica un cambio emocional, esa fotografía es buena, en el buen sentido. Buena porque al espectador le provoca algo, pero si es algo pasajero, y bueno, se va, no sirve. Hay que tener también idea de lo que uno transmite con la pasión que uno lo transmite, que es lo que más llega. Llega la pasión de lo que uno cree que hace bien, lo cual no significa que lo haga bien, significa que uno está convencido que lo hace bien. Ahora, de ahí
habrá otros que lo hacen mejor, y sin duda. Yo creo que el tema de la enseñanza de la fotografía no se lo puede sistematizar. Como no se puede sistematizar la enseñanza del arte, entonces, ¿qué queda? El maestro, por llamarlo de una manera, por darle un nombre, y los discípulos. Entonces es un taller. Se trabaja en conjunto, se elabora una idea, se tira un proyecto y se trata de llevarlo a cabo. ¿Qué sale? Y bueno, lo que salga, pero será la producción de esa gente. Yo creo que el arte es eso, y la fotografía no deja de ser arte. Ahora, la fotografía tiene ciencia, tiene técnica, tiene óptica, tiene física, tiene matemática, cosa que a mucha gente no le gusta. Pero lamentablemente hay momentos y situaciones en que es necesario. No siempre. No siempre, porque yo puedo decir que la máquina automática, yo hago la foto en automático. Yo no hago maravillas, pero mis fotos son visibles. A la gente le gusta. Y yo cuando voy de viaje pongo la cámara en program y corrijo la exposición y sé a dónde voy a apuntar para exponer, nada más. Y compongo, obviamente, compongo aquí primero. Y ya está, tac, 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 y es así. No me paro a esperar que pase la bicicleta por debajo de la escalera, ¿no es cierto?, donde tiene... Porque todo eso es inventado, eso no es cierto. Eso es mentira. Decir que Cartier-Bresson compuso con la espiral digamos, clásica de la fotografía y la estructura clásica es una mentira. Eso lo han hecho después. Él hizo la foto. Después le han puesto todos los adjetivos que quería encima. El otro tema que me parece importante es que hay que liberarse de esto del purismo fotográfico. El purismo no existe. No hay nada que sea puro. Hay algo que está elaborado por una persona. Esa persona va a hacer para obtener lo que él pretende mostrar, demostrar o impresionar, va a utilizar cualquier elemento para que eso sea resuelto según su manera de ver y sus cánones. Entonces, yo quiero que la foto salga en JPG y directamente lo que dice la cámara. Me parece la pavada más grande del mundo, por una razón sencilla. La tecnología la han hecho los hombres, las personas, y el JPG es un invento, ¿no es cierto?, nefasto, pero está. Entonces, vengan con el tema de que si lo que da la máquina es ya está y no hay que tocarlo, o lo elaboramos hasta el final. Yo creo que el tema es ese. Cuéntenme a mí si Miguel Ángel, Leonardo da Vinci o cualquiera de los clásicos, ¿no es cierto?, agarraba el cincel y tenía que hacer una escultura y decía, no, yo con acá no, esto no se toca, esto sí. Él hacía lo que le parecía que había que hacer hasta que terminaba la obra. Y así es, la obra terminada es la fotografía, ya sea expuesta, ya sea copiada, que me parece la mejor manera, ya sea proyectada, ¿no es cierto?, o mostrada de alguna forma. Y hay algo que tener en cuenta que me parece que hay que transmitir como docente o como persona que se dedica a tratar de enseñar fotografía. La fotografía es la obra terminada. Todo lo anterior es el proceso. Y una vez que la obra está terminada, es esa. Ya está, se acabó. Tiene entidad propia. Vale por lo que es ahí, ya sea proyectada, copiada o transmitida de alguna manera. Mi experiencia al pasar, digamos, como enseñador, porque profesor y docente me queda muy grande, en la cátedra de química de la facultad, ha significado que todo lo que el alumno
espera de alguien es lo que uno hay que darle. No es lo que uno quiere, es lo que el alumno necesita. Y lo que ha dicho Pablo, que me parecía, que me pareció muy acertado, es, yo enseñaba química introduciendo la fotografía digital, porque me parecía anacrónico a esta altura del partido seguir enseñando con los métodos que se enseñaba cuando yo estaba, no sé ahora, ¿no es cierto? Y pretender que un alumno de fotografía se vuelva bioquímico o se vuelva doctor en química, para saber si la fórmula del metol o de la hidroquinona es esta o aquella. No me importa eso, a mí me importa el uso que le va a dar. Y el uso era lo importante, y además se venía ya, porque ya estaba, la fotografía digital encima. Y vamos a seguir trabajando para que eso cambie, o sea, para que las cosas mejoren, para que los talleres que se den, que lo dan ustedes y que yo también he dado, sean eso, el conjunto de gente que hace. Los resultados lo verán los otros. Gracias, profe. ¿Alguien tiene más preguntas? Yo tengo No una. pregunto nada él, ¿no? Yo tengo una. Te dijo un montón de cosas. Aparte nosotros le hemos pagado para que venga y que él complete la charla. Sé que además hemos tenido la charla. Voy a ser más breve que el señor del paraguas. ¿Cómo era su nombre? Juan Paulini. Juan. Quiero ver Bueno, los moda. resultados de los quirófanos. Bueno, vamos a la pregunta. Tengo una pregunta. Si tendríamos que englobar la parte del aprendizaje, técnica, historia, no sé, en 2 o 3 factores, ¿usted encuentra un orden para decir, bueno, primero enfocate en aprender, no sé, la técnica o de historia o de, no sé, otro artista contemporáneo, corriente? Y segundo, ¿cómo creen o dónde creen que hay más deficiencia a nivel local? Obviamente desde su punto de vista, que es bastante A amplio. nivel local quiere decir en la De- facultad. Sí, no, en o en tu- Tucumán o donde usted tiene vínculo, obviamente que en otros lugares será diferente. Hay unos talleres de producción buenísimos. No sé, Sí, no, dos chabones. después nos pasará. Eso quería saber, porque por ahí yo hablo con mucha gente por ahí se está iniciando y me dice, no, porque es como que de cajón van a la técnica. Y por ahí le dedican 2 o 3 años, 5, 10, depende de cada uno, o 10 minutos a veces. Y por ahí veo que la historia no se le da mucha, la historia del arte así en general, o de la fotografía, no se le da mucha bola, o alguno, o a las corrientes, o a las tendencias. No sé si es válida esa forma de pensar o no. Es una pregunta compleja de responder. Son todas encima. No la contesté. No, ya de hecho el taller de producción está No, bueno. en una, en 19, dos. está todo bien. El señor estuvo hablando una hora y La media. segunda es la de la nada. deficiencia. Y yo no puedo hacer una pregunta. No, Yo tengo 3 paraguas. Te tenés que ir a pelar. Eso ya, la máquina. Tenés la pata de la historia, la pata de la teoría, de lo conceptual, la pata técnica, la pata de la práctica, Claro. no sé cuál. Y al mismo tiempo, a la historia la podés pensar desde la historia del aparato tecnológico o la historia Vos autoral. podés Dividamos hablar 4 del- para hacerla más. Bueno, pero podés hablar, como dice Pablo, de la historia de los procesos, pero también podés hablar de la Sí, sí, la historia parte técnica. autoral. Claro. Y esa era la quinta, digamos, los generadores de fotografía, los fotógrafos, los autores, Y la intuición ahí, son todos como, todas esas patas son como racionales. Y son yo- como- no. Yo Y creo pero son de que aprendizaje. la intuición, perdón, sí es sumamente importante. Creo que los proyectos no se pueden sostener solo desde la intuición. Creo que escribir, o sea, poner en palabras lo que uno tiene en la cabeza va más allá de la intuición, pero creo que la intuición te lleva
a formarte desde otros espacios que no son ninguno de estos 5 pilares. Entonces, capaz que para vos la música es una herramienta que nutre tu práctica o cualquier otra forma artística. Supone que sos vos el que pregunta eso. ¿Qué clase de fotógrafo querés ser vos? Y ahí vas a decir, bueno, yo quiero estudiar esto, ¿no? Y ahí reorganizo los... ¿No? Lo que pasa es que en una estructura académica. Es una linda forma de no responder eso que hiciste. No, en serio lo estoy pensando así, en una estructura académica progresiva, sistemática, modulada. Bueno, ves todo, ves lo básico, elemental, técnico al principio, también ves el inicio de la historia al principio y después al último, tercer año, Más práctico. lo contemporáneo, los autores que se están moviendo, todas las cosas que le chorreo a Pablo y las pongo en la clase, todo, ¿no? Pero también, si vos empezás a estudiar fotografía, es muy difícil saber qué es lo que querés estudiar, qué tipo de fotógrafo te gustaría ser, ¿no? Y se te va dando, te va Sí, tocando. No hay una uno manera. No tiene idea. Hay que Para mí es todo. fundamental todo lo que está, como dice Pablo, por fuera también de la fotografía. Pues bueno, podés ser fotógrafo sin viajar, sin escuchar paraguas. música, sin paraguas. sin saber de química o de las cosas que te gustan, o sin ver series en Netflix. Tenés que meter todo eso a la hora de aprender, de estudiar, lo que sea, porque de tu cultura general, de lo que a vos te mueve, de lo que a vos te interesa, va a depender de todo eso, va a depender tu futuro como fotógrafo, como abogado, como lo que sea. No hay una cosa más importante que otra. En mi caso, lo técnico, que todavía no me lo termino de aprender, ha venido mucho tiempo después. Pero tampoco tenía, decir, lo conceptual re mil claro, decir, hoy, mira Wilhelm Flusser, qué loco que está. No. Como dice Pablo, eso se da. Y bueno, y en relación a lo que decía Juan, el estar en una posición de docente es accidental. Una cuestión, es un accidente temporal, porque en general uno tiene alumnos más jóvenes, ¿no? Bueno, pero eso es accidental. Uno está parado, sentado, de casualidad ahí, y hay un grupo de personas con las que transitas ese camino y llega a eso que es la fotografía, no sé. Así que no sé qué es lo que tiene que estudiar primero. Todo importante. Seguro que sí. Para mí hay cosas más importantes que otras, pero bueno, Sí, esperaba esa respuesta igual, ¿no? Yo quería preguntar, digamos, en esta cuestión de las patas o los aspectos en esos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿qué lugar tiene en la historia y los autores la fotografía latinoamericana? Yo siento que la formación académica está como... ¿Estamos hablando de Tucumán? Sí, de Tucumán. ¿Qué lugar tiene la fotografía tucumana? Preguntaría yo. O los fotógrafos y fotógrafas de Tucumán. Porque acá hay gente joven y gente más grande, y allá está Leandro. Si vos le decís, che, acá había un tipo que se llamaba Tito Mangín, te gusta, no te gusta, no importa, pero es un tipo que ha puesto una semilla ahí en la fotografía hace 40 años. Y el tipo tiene 26, 7. ¿Conocen la historia de cómo nace los primeros cursos de fotografía en Tucumán? Vos entras a un aula, que es el aula 1, y se llama Néstor Díaz Suárez, el aula, en la facultad. Tiene una plaquita así. Entonces yo le decía a los alumnos, ¿vos sabés quién era este hombre? Ni idea. Deberías saberlo, deberías saber que hay dos señores. Sí, deberíamos saberlo.
por supuesto que deberíamos saberlo. Y deberíamos hacer que los alumnos lo sepan. Pero hay una carencia estructural grande. Yo ya sé que la historia nos la han contado, sobre todo en fotografía, los norteamericanos y los europeos. Los franceses, bueno. Pero ahora nosotros estamos en otra posición y seguimos contando lo mismo, como decía Juan. ¿Habrá sido genial Tito Mangini o el chino no se ha muerto? El chino Pantoja será tan bueno en lo que hace. Y de los fotógrafos jóvenes que se están insertando en el mundo de las artes hoy, que no vamos a hablar, y de los de mediana edad, y el archivo que tiene la profesora Fuentes, toda una historia del teatro a través de fotografías, ¿cuántos? ¿30? Miles de cosas. O el archivo de Fausto Verón del registro de todas las muestras en arte visual, todas, ¿no? Fausto. Deberíamos saber y conocer y esa historia de Los primeros cursos de fotografía se dan en el Instituto Cine Fotográfico y se dan como cursos. A partir del Instituto Cine Fotográfico, cuando la carrera de fotografía no existía en la Facultad de Arte, y la Facultad de Arte no era Facultad de Arte, sino era Departamento de Arte, dependiente de Filosofía y Letras, yo estaba trabajando en el laboratorio de la Facultad de Arquitectura. Debo haber sido, y esto si no es con ánimo de alabarme, voy a tratar de ser claro y preciso. Debo haber sido el único no docente que entró por concurso en la universidad, rindiendo concursos para ser ayudante de laboratorio cuando estaba Dante de Carlini en la Facultad de Arquitectura, y me tomaron un examen entre 8 concursantes, 3 días, para ser ayudante de laboratorio. Debo haber sido el único no docente que entró por concurso. Eso no es alabarme, eso es contarle la historia, por favor. A partir de ahí, y conociéndolo al señor Gómez, que era director de fotografía del Instituto Cine Fotográfico a través de un primo mío que había hecho los cursos, me llama el señor Gómez en los años 70 y me dice: hay que crear la carrera de fotografía en el Departamento de Arte de la Facultad de Filosofía y Letras. Y como usted ha dado cursos, yo tenía una escuela de fotografía, enseñaba a los maestros, estaba en la calle, ¿cómo se llama? La de la vía, en la... Marco Avellaneda. En la Bernabé Arauz, con otro socio y con Sergio Quiroga, que era camarógrafo de Canal 10. Resulta que me llama y me dice: como usted ha dado curso, ¿por qué no me ayuda? Y armamos una escuela de fotografía, una carrera de fotografía. Y yo le dije, sinceramente, yo tenía menos de 30 años, le dije: mire, yo creo que hay que empezar por cursos, creo que hay que empezar para estructurar una carrera, buscar antecedentes, creo que hay un... No, acá hay que hacerla ya. Así que, por favor, este es el plan, veamos cómo se hace. Bueno, veamos cómo se hace. Y tratamos de armar eso con el señor Gómez Viera, y el padre de los Gómez Viera, que están, no sé si todavía viven, algunos estaban trabajando en la Facultad de Arte también. Y me dicen: bueno, ¿sabe qué? Yo quiero que usted sea el director de la carrera. Y digo: pero si yo recién empiezo, tengo 30 años, yo hacía foto antes, y me nombran ahí en la Facultad de Arquitectura. Bueno, cuando vamos a concretar,
lo que todavía se sigue llamando trenza dentro de las instituciones oficiales ponen tanto empeño que cambian todos los horarios, toda la estructura para que los que quieren y entren en esa carrera eran los que estaban en el Instituto de Cine Fotográfico, que todos, sin excepción, estaban con licencia por intoxicados. Todos estaban intoxicados con los productos químicos. Ninguno laburaba. Tito Mangini entra en el Instituto de Cine Fotográfico también por concurso y se va harto por los manejos internos que había y un montón de cosas. La pregunta es por qué no conocemos a esa gente y por qué... ¿Puedo contar algo? Bueno. Te agradezco mucho que hayas sido tan generoso con no decir que la carrera es una mierda y que ahora pareciera que podrían entrar a estudiar fotografía en la facultad. Creo que estamos a años luz de realmente sentirnos orgullosos de ese lugar. El tema que preguntó recién, ¿dónde está el técnico? Es complicado por ahí el primer año porque bueno, se inscriben 380, 400, etcétera, vos sabés cómo es. Pero me llama mucho la atención que se inscriben a estudiar fotografía personas que, por ejemplo, pues yo les hago que llenen como una especie de entrevista para conocer, ilusa yo, imagínate que se me pone a leer 400 entrevistas. ¿Escriben al vicio? No escriben al vicio porque más o menos me da una idea si han ido a una muestra, si alguna vez han googleado un autor, si alguna fotografía ha dejado una huella en su interior, si han hecho cursos afuera, etc. Y la mayoría, te puedo decir que casi el 80% nunca fue a una muestra, nunca vio un autor, nunca ningún contacto con la fotografía, pero están sentados ahí. ¿Por qué llegan ahí? Para estudiar fotografía. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para introducirlo? Porque no es mi tema, no es la historia mi tema, es técnica. Entonces, el primer práctico se llama el fotógrafo. Y es ahí en donde ellos le hacen entrevistas a fotógrafos, si son tucumanos, personales, y si no, directamente, bueno, van al Google y yo les digo, bueno, ¿les gusta el paisaje? Pongan paisaje. Y como para empezar a leer hasta la terminología que es nueva para ellos, como para introducirlos. Yo he tenido el drama de que historia, estuvieron como 1 año y medio sin tener historia, entonces tampoco tenía la apoyatura. Por otro lado, lo que ocurre en la facultad es que no están ligadas, nadie se habla con nadie, entonces yo no sé lo que da el de historia y en qué momento lo da, como para ligar lo que técnicamente yo voy enseñando con la historia y con lo otro que tiene que ver con el laboratorio, que tampoco no sé qué enseñan porque ya tampoco se enseña el laboratorio. Entonces es bien complicado, pero miremos para adentro. El mirar para adentro es mirar a la provincia. Y en eso tengo una entrevista antes que fallezca Tito, que la hizo uno de los grupos del año pasado, creo, y después se murió. Y yo digo, qué bueno que ellos han podido tener el contacto con él y que les cuente su vida y toda esa historia. Y sí, yo creo que bueno, esto que preguntas vos es interesante porque también encaran la historia por ahí de Europa para acá y no encaramos de México, ¿sí? Entonces sí, bueno, calculo que si lo conversamos y lo exigimos, también los docentes van a recurrir a esto, ¿no? De buscar. Yo siempre digo, y esto es un halago para vos, que lamentablemente la carrera está vieja, desordenada, desorganizada. Me encantaría que, por ejemplo, vos estuvieras en primer año y no en tercero, además de estar en tercero, que estuvieras en primer año. Y bueno, y lo único que siempre les digo, bueno, pero tienen un premio en tercero, lo tienen a Gabriel. Por lo menos se van con la cabeza llena de
Bueno, pasan cosas como, qué sé yo por ejemplo a los chicos no les enseño composición, en mi materia se ve composición, pero no les enseño en el primer cuatrimestre porque me interesa que ellos miren como les nazca. Pero en laboratorio les enseño composición. ¿Por qué les enseño composición en laboratorio? No sé. Pero entonces también hay una serie de cosas que entre los docentes mismos como no dialogamos, nadie sabe qué enseña el otro, ni por qué lo enseña así y por qué no. Es más, composición lo enseño porque cada vez que se sienten a ver los trabajos empiezan con la escuadra a recomponer las fotos de los alumnos. Yo me quiero morir porque el alumno ha hecho un trabajo fantástico sin que ponga la regla de los tercios, por ejemplo. Pero bueno, empiezan con que mira, si la recortaras acá y no respetan lo que el alumno está mostrando en la mesa de examen, que es su obra, ya la recontra revisado. Bueno, eso nada más quería decir, ¿Sabes chicos. por qué? Bueno, ¿Por qué estamos así? Porque no hay rigor. Ya no están corriendo los míos. Pablo, ¿quiere un último concepto? No, está bien, es verdad, ya la gente se está yendo porque es medio tarde. Sí, gracias. Como decía recién Mara, en respuesta a la pregunta de la compañera, la fotografía latinoamericana se le enseña poco y nada a nivel de una construcción o un relato histórico. Siempre miramos Europa, siempre miramos Estados Unidos. Y el libro de Hammond Newhall, que se utiliza como bibliografía principal de las materias de historia, es así, letra chiquitita, y tiene 14 autoras. Entonces, estamos en un problema, ¿no? Claramente. La cosa es moverse para encontrar otros espacios de formación en historia o gente que nos cuente una historia u otra de la fotografía. Yo mencionaba recién a Juan Peraza Guerrero porque para mí fue revelador en el marco de la Bienal, y siempre que sigamos poniendo en valor, insisto con eso, todas las cosas que pasan a nivel de la fotografía en Tucumán, y bueno, mejores cosas van a ocurrir, vamos a estar más en contacto, vamos a estar más en diálogo. Si la Bienal de Fotografía Documental y la Tecnicatura Universitaria en Fotografía no se cruzan permanentemente, hay algo que no se está aprovechando ahí. Entonces, bueno, es clave para mí lo que dice Marga respecto al diálogo. Muchísimas gracias. Bueno, creo que no hay nada más para agregar. Gabriel Barsangi, Pablo Mancino, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Y estén atentos, hacemos otro. Quizás hacemos una charla más. Así que estén atentos a las redes. Y ojalá vuelva el taller de producción porque realmente te parte de la cabeza. No sé si, supongo que la mayoría lo ha hecho acá. Es tremendo y se lo agradezco por eso. Gracias, Pipa.